Hermanos y hermanas, que nuestro Dios nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por un día más de vida que Él nos ha regalado y por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos formando la iglesia del Señor con el único propósito que es adorar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Padre Celestial, y también que es aprender acerca de su palabra. Estaremos iniciando con unas hermosas y bellas alabanzas este culto de adoración, pero primeramente estaremos suplicándole a nuestro hermano Rafael que sea el que nos presente y que nos ponga en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, por llegar a la divina presencia, Señor, agradecido con usted, Padre Santo, por darnos otro día más para estar aquí en este lugar, para venir a cantar a nuestro Dios con el Espíritu y también con el entendimiento. Te le pedimos bendiciones para cada uno de nosotros que estamos presentes, Señor. Te le pedimos que le dé siempre ese buen deseo, Señor, siempre estar siempre dispuesto, Señor, para estar todos juntos, Señor, y cantarle con todo el ánimo y en un espíritu que se reverencia, Padre, que todo lo vamos a hacer siempre de corazón, Padre Santo, como lo venimos, siempre mismamente, Señor, siempre recordando, Padre, pues, que tú le has regalado tu hermoso año, Señor, que estamos iniciando, Señor, pues, tenemos que tener, pues, más amor, más paciencia, y tenemos que darle más privilegio a cada uno de nosotros también, entre uno y otro, para que podamos estar siempre dispuestos, Señor, para servirle en cada día que tú lo das. Este momento, Padre Santo, que vamos a cantar esta alabanza, Padre Santo, le pedimos bendición a nuestro hermano, Señor, que le dé, pues, siempre que Él ha hecho, Señor, con esa bendición del Señor, de servirle siempre, Señor, como tú lo has recomendado. Ahora, pues, le pedimos bendición por cada uno que estamos presentes. Y te damos las gracias, Padre, por darnos siempre esa oportunidad para estar todos juntos y siempre con un espíritu y también con reverencia. Entonces te le pedimos, Padre, te damos las gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, la primera alabanza que estaremos entonando a nuestro Dios será la número 20. Alabanza número 20. El título de esta alabanza es Oh jóvenes, venid. Alabanza número 20. Cantemos. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la batalla os hará salir. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo Salvador quiere recibiros. Con él a la batalla salid sin vacilar. Vamos prontos, compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos.
Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes vosotros, poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por Él. Con Jesús conquistaremos inmortal habré. Vamos a Jesús, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Unas páginas hacia atrás tenemos la alabanza número 10. Alabanza número 10. Cristo, el Rey de Gloria, se titula esta alabanza. Alabanza número 10. Si ya la tenemos, cantemos. Ved al Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle loor. Coronad de santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Exaltados y exaltados, ricos triunfos trae Jesús. Entoneadle allá en los cielos, en la refulgente luz. Coronad de santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Si los magos se burlaron, coronad al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronad de santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronad de santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Muy bien, ahí a la par tenemos la alabanza número 11. Alabanza número 11. Hay un lugar donde quiero estar. ¿Cuándo decimos amén, hermanos? Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel
amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. ¿Cuál? 124. 124, a ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo cómo es la tonada. Sí. Alabanza número 124. Nada hay que me pueda apartar. Ese es, ¿verdad? Muy bien. Cantemos. Nada hay que me pueda apartar de Cristo y de su amor, pues Él de veras sabe amar al pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Saber que Cristo es mi sostén, me alegra el corazón, pues Él es mi supremo bien, me da la salvación. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Señor, si cerca estás de mí, se ahuyenta el temor. Perdón completo encuentra en ti el pobre pecador. Yo te amo, mi Salvador, más que a lo terrenal. Jesús, mi amable y buen pastor, de Dios supremo don, aparta mi alma de dolor, me da consolación.
Yo te amo, mi Salvador. Me das consuelo, paz y amor, y el reino celestial. Muy bien, hermanos, creo que hasta aquí estaremos terminando con lo que es el tiempo de las alabanzas. Vamos a suplicarle a nuestro hermano Antonio que sea el que nos lleve en palabras de oración una vez más para que pase nuestro hermano Héctor con lo que es el estudio. Oremos. Padre nuestro, bendito Señor de cielos y tierras, gracias te damos, amado Dios, por la vida que nos has prestado hasta este momento y poner en nuestro corazón el deseo de venir a formar cuerpo de tu amado Hijo Cristo Jesús en esta casa de oración, en este día miércoles de estudio. Te suplicamos, amado Dios, la bendición para todos los presentes y también doble bendición para nuestro hermano Héctor, que nos impartirá el estudio en esta tarde. Te suplicamos, amado Dios, que le des palabras fáciles, entendibles, para que todos salgamos edificados de este lugar. Te suplicamos, amado Dios, que te quedes con nosotros desde el inicio hasta el final de este estudio y que todo lo que hagamos sea hecho de palabra, siempre sea hecho de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Así te lo suplicamos, Padre Santo, y te damos las gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nos quedamos con nuestro hermano Héctor. Bien, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Última alabanza la agarró muy alta Gerson. El hermano Antonio se le veía bien desgastada la garganta, ¿verdad, hermano? Bueno, bien, hermanos, vamos a continuar con lo que estamos estudiando, el libro de Efesios. Efesios capítulo 2 ahora, hermanos. Efesios capítulo 2, en el versículo 1 al 5, vamos a estar, hermanos, considerando qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver quién lo lee, por favor, hermanos. Gerson. Versículo 1 al 5. Muy bien, gracias. ¿Qué vemos aquí, hermanos, acerca de la desobediencia del hombre, verdad? Vamos a estar, hermanos, considerando lo que Pablo pues estaba hablándole a la iglesia en Éfeso, y vemos, hermanos, la gratitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo al venir, hermanos, a morir en la cruz con un solo objetivo:
es de darnos vida a usted y a mí, hermanos. Vida espiritual, donde el apóstol Pablo de esa manera, él dice, y él, óigase bien, hermanos, y él, que es Cristo, ¿verdad?, os dio vida a vosotros. Dice, mire, cuando dice estabais muertos, muertos físicamente, espiritualmente. Cuando decimos espiritualmente, ¿a qué se refiere? Muertos en pecados, ¿verdad? En vuestros delitos, dice, y pecados. Es decir, hermanos, que cuando alguien no ha obedecido, de hecho, podemos decir que está muerto. El que no ha obedecido está muerto. ¿Lo puede sentir el ser humano? No, ¿verdad? Porque una cosa es estar muerto físicamente, cuando se va todo ser humano de este mundo, y otra cosa es estar muerto espiritual, ¿verdad? Es decir, que Pablo se refiere, hermanos, que todo aquel que no ha obedecido, pues hay algo que lo separa, hermanos, ¿verdad? Si decimos que está muerto, es porque hay algo que separa del hombre y Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que se encarga de separar al hombre de Dios? Es el pecado, hermanos. El pecado. Por eso es, hermanos, que vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice Isaías capítulo 59 en el Antiguo Testamento, hablando, hermanos, del pecado de Israel. Isaías capítulo 59 en el versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios así. Isaías 59 versículo 1 y 2. ¿Qué dice allí, hermana Marta? Muy bien. Miren lo que el profeta Isaías dice, ¿verdad?, acerca del pecado de Israel. Pero Dios, hermanos, siempre se compadece muchas veces, hermanos. Así como se compadeció de Israel, así también se compadece de nosotros también. Por eso Isaías dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, dice Isaías, han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Es decir, hermanos, que el pecado de Israel, de hecho, ya había causado una división entre Dios y el pueblo, porque el pueblo, hermanos, ya se había contaminado de muchas formas. El pueblo de Israel había cometido pecado, ¿verdad? Entonces, si usted ve el versículo 3, allí menciona, ¿verdad?, las diferentes contaminaciones de Israel, hermanos. Por eso el profeta Isaías dice que ya había división entre Dios e Israel. Es decir, hermanos, si eso lo traemos a nuestra cuenta, a nuestra vida personal, si nosotros, hermanos, antes, por eso Pablo dice allí, el versículo 1 del capítulo 2 de
Efesios. Y Él dice, os dio vida. ¿Por qué? ¿Por qué nos dio vida? Porque antes estábamos muertos, ¿verdad? Muertos, decimos, espiritualmente, en pecados. Toda aquella persona, hermanos, toda persona que no ha venido a la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues vive en pecado. Por lo tanto, hermanos, no puede decir que está en paz, que está en armonía con Dios. Miren, hermanos, Dios ama al hombre, ¿verdad, hermanos? Ese es el detalle, ¿verdad? Dios ama al hombre, mas aborrece el pecado, dice. El ser humano puede decir, pues, que no hace nada indebido. Mucha gente dice, no es necesario estar reunido en una iglesia, dice el hombre, ¿verdad? Suficiente es, dice, con no hacerle daño a nadie. Miren, dicen las personas, yo me llevo bien con fulano, yo me llevo bien con el vecino, yo trato la manera de hacer las cosas lo mejor que se puede, dice. Y no es necesario estar reunidos allí, dice. Pero, de hecho, hermanos, si bien es cierto, puede vivir bien la persona con los demás, ¿verdad? Pero si no ha obedecido, de hecho, decimos, la Biblia dice que hay división. Hay algo que lo divide a esa persona, hermanos. Es el hecho de no haber obedecido a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que esa barrera Dios la quite, el hombre debe de venir y obedecer, bajar, hermanos, por el proceso del bautismo, para que esa barrera que lo divide, que es el pecado, Dios quita esa barrera, hermanos, ¿verdad? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Y Él, dice Pablo, le da vida, ¿verdad? Le da vida. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Pablo dice, según el versículo que estamos viendo, el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, ¿verdad? Regresemos nuevamente, hermanos. Regresemos nuevamente a Efesios capítulo 2, donde dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros, dice, mire, cuando estabais muertos, dice, mire, antes, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Quiere decir que antes estábamos separados de Dios, hermanos, ¿verdad? No teníamos nada con Dios, hermanos. ¿Quién dominaba nuestra vida antes, hermanos? Satanás, hermanos. Si Satanás es el dueño del pecado, hermanos, ¿verdad? Satanás ama el pecado. Entonces, de hecho, pues, vivíamos, pero para Satanás, hermanos, no para Cristo, ¿verdad? Por eso es el que él dice, el apóstol Pablo, cuando estaba, y dice, lo dice en tiempos pasados, mire, en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, hermanos, muere en desobediencia, ¿para dónde va esa persona, hermanos? ¿Para dónde va? Para el cielo va, ¿verdad? ¿Verdad? No es que va para el cielo, hermanos. Va para el infierno, ¿verdad? Para la antesala.
¿Por qué va para allí? Porque no obedeció, hermanos. ¿Verdad? No obedeció. Hola, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. ¿Cómo? Está hablando del pecado de Israel, ¿verdad? Recuerdes, hermano, hermana, que Dios había visto el pecado del pueblo, ¿verdad? Si usted ve el versículo 3 en adelante, ahí dice. Entonces, Dios estaba, si había, de hecho, pues, si había cometido pecado, estaba dividido. Ya Dios no tenía nada que ver con el pueblo. Apartado. Exactamente. Así también el hombre hoy en día, hermano. Recuérdese, si vamos al libro de Génesis, ¿qué vemos allí nosotros? ¿A dónde puso Dios a Adán y a Eva, hermano? Vaya. ¿Y qué fue lo que causó que Adán y Eva, pues, se separaran de Dios, hermano? El pecado, ¿verdad? Entonces, hermano, por ejemplo, si hablamos de Adán y Eva, Dios, ¿qué le dijo antes a él? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Bueno, sobre todo a Adán, ¿verdad? Que con él es que se encargó él. ¿Qué le dijo él, Dios, a Adán? Ajá, ¿verdad? Mire, los puso en el huerto del Edén, un paraíso, hermanos. En el paraíso. ¿Había pecado en ellos en ese entonces, verdad? No. ¿Cómo andaban ellos, hermano? Desnudos. ¿Y por qué andaban desnudos, hermano? No habían conocido el pecado. Pero ¿qué sucedió después? Cuando la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Y Eva cayó en desobediencia y vino y Eva engañó al hombre, a Adán. ¿Qué pasó después cuando ellos cayeron en la desobediencia a Dios? Ya les dio vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo andaban ellos? De ver sus intimidades allí, sus partes íntimas. ¿Pero por qué les daba vergüenza? Porque ya habían cometido pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, alguien puede decir, por culpa de Adán, todos, dice la Biblia, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es, hermanos, que Dios dijo, mire, hermanos, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios amoroso. Por eso decimos, Él ama al hombre, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, como el ser humano se había apartado, había caído en desobediencia por culpa de Adán y Eva, dijo Dios, voy a enviar a mi Hijo amado, ¿verdad? Según Juan 3:16. ¿Quién se lo puede de memoria? Hermana Celina. De memoria. Ahí está, mire, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se compadeció Dios del mundo, hermanos? Dio su Hijo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, hermanos. Por amor, ¿verdad? Cristo vino, hermanos, a darnos vida, a darnos ese perdón de pecados. Sin Cristo, hermanos, ¿cómo estuviéramos nosotros? Estuviéramos mal, ¿verdad? Perdidos. No hubiese esperanza, hermanos, de nada, ¿verdad? Pero Cristo dijo, bueno, en otras partes dice, Él vino, hablando de Cristo, Él vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido, dice, ¿verdad? Desde el inicio, hermano. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso es que Pablo está diciendo, y Él os dio vida.
porque como Adán habían caído en desobediencia, estaban muertos ya. Muertos no físicamente, sino espiritualmente en pecados, hermanos. Por eso Cristo viene y dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, hermanos, aquella persona que no ha obedecido, que vive, que está muerto en pecados, ¿cómo es la vida de él o de ella, hermano? ¿Cómo es la vida de él o de ella? Sin esperanza. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace un hombre cuando no tiene esperanza de nada, hermano? ¿Qué hace en su vida, hermano? ¿Haciendo qué? Haciendo tesoros en la tierra. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué hace el hombre, hermano? Ajá, haciendo las cosas que son desagradables a Dios, hermano. ¿Verdad? Cuando la persona no tiene Cristo, hermanos, sino que tiene a Satanás, bueno, y Satanás, ¿a qué lo induce, hermano? A hacer las cosas que son contrarias a Dios, ¿verdad? Miren, si lean, hermanos, Juan 10, versículo 9. Miren lo que dice Juan 10, versículo 9, hermano. No, versículo 10, 10. Juan 10. Miren lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que tengan en abundancia. Vaya, miren lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar. ¿De quién habla, hermano? De Satanás, hermanos, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir, dice. Pero dice, mire, yo, ¿de quién habla allí, hermano? De Cristo, mire. Yo he venido, dice, para que tengan vida, dice, mire. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vaya, esto pega, hermano, con lo que dice Pablo. ¿Qué dice el versículo 1 de Efesios 2? Mire. Ajá, y Él os dio vida. Aquí dice Cristo y aquí dice el Juan 10, yo he venido para que tengan vida, dice, mire. Pablo está diciendo allá a los Efesios, y Él os dio vida, dice, a vosotros, dice, por medio de la obediencia, hermanos. Él nos vuelve a dar vida a nosotros, una vida espiritual. Por lo tanto, el versículo 10 dice, y para que la tengan, dice, no en escasez, hermanos, sino, dice, en abundancia, dice, ¿verdad? Veamos, hermanos, un ejemplo que pone el Señor en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. En el caso del rico y Lázaro, ¿verdad? Miren lo que el Señor dice. Habla del rico y habla de Lázaro. ¿Qué pasó del uno y qué pasó del otro? ¿A dónde fue el uno y a dónde fue el otro? No fueron al mismo lugar, hermanos, sino que fueron a diferentes lugares, hermanos. Vamos a ver, hermanos, leamos allí Lucas de Silla, capítulo 16, versículo 19 al 31. Hermano Antonio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo o un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel y ansiaba saciar
Mas Abraham. Vaya. ¿Qué es la enseñanza que esta historia nos enseña a usted y a mí, hermanos, en cuanto, verdad, a esta historia que narrada por el Señor, hablando del rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces, todo era una vida distinta, hermanos. Si nosotros, según hemos leído, ¿cómo vivía el rico, hermanos? El hombre tenía todo, hermanos, todos sus tesoros. Y dice la Biblia que hacía banquete. ¿Cada cuánto hacía banquete este hombre? Todos los días dice que hacía banquete, ¿verdad? ¿Y el pobre Lázaro qué era de él, hermanos? ¿Verdad? Era un pobre mendigo, ¿verdad? ¿Y qué es un mendigo, hermanos? Ya usted se puede imaginar quién es un mendigo. ¿Cómo conocemos actualmente nosotros un mendigo? Pobre, ¿verdad? Que se ven, hermanos, en las aceras de las calles allí, ¿verdad? Ambulante, hermanos, que no tiene para dónde ir. Eso se conoce un mendigo. Así vivía el pobre Lázaro, hermanos. Mientras que el otro, hermanos, dice que hacía banquetes con esplendidez. Mire, estaba gozando todas sus ¿cómo le llaman? Sus tesoros que él tenía, hermanos, sus riquezas, ¿verdad? Y es más, dice la Biblia, hermanos, en el versículo que estamos considerando aquí de Lucas, que Lázaro, hermanos, él anhelaba comer, dice, de las migajas que caían, hermanos, ¿verdad? Él necesitaba, hermanos, de la gran necesidad del hombre, comer de las migajas, dice, mire. Mientras que el rico era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces dice el versículo, hermanos, 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, mire. Y aún los perros, dice, venían, dice, y le lamían las llagas a Lázaro, hermanos. Pero dice, aconteció, recuerden, hermanos, que cuando hablamos de la muerte, nos vamos a morir todos, pobres y ricos, hermanos, ¿verdad? Y ricos. La muerte, hermanos, no distingue color, ni sexo, ni estatus económico, ¿verdad? Cuando la muerte dice, por este voy, y ahí va. No lo puede salvar ni aún una casa llena de dinero que posea, hermano. El día se le llegó y tiene que irse, hermano. Queramos o no queramos, un día usted y yo vamos a tener que partir. Decía un hermano, y si no, entre 4 lo llevan, ¿verdad? El problema es para dónde va. A ese es el detalle, hermanos. Hermano, un comentario. Yo entiendo dos cosas de este párrafo. Una, que cuando nos morimos, sabemos para dónde vamos y sabemos lo que nos dejaba acá, o sea, conscientes, porque ya muerto el cuerpo se acordaba que dejaba aquí su hermano. Pues sí, ¿verdad? Y otra cosa que comprendo en este pasaje es de que si yo tengo ya muchas familias que han fallecido, y si yo muero bien, yo no voy a estar con él. Va a estar diferente. Sí. Claro, ¿verdad? Vaya, qué bueno, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, su estatus económico
No era lo mismo la vida del rico que llevaba que la vida del pobre Lázaro. Era distinto, diferente. El detalle es para dónde fue el rico y para dónde fue Lázaro, hermano. Ujú. Sí, claro. Ujú, ujú. Claro. Sí, claro. Es que las riquezas, hermanos, no salvan ni condenan. Claro, si es que las riquezas Dios las ha dejado también, ¿verdad? El detalle, ese es el detalle. Y otra es cuando el hombre se enfoca en las riquezas, hermanos. Ese es el detalle, porque las riquezas, hermanos, se viene a formar una idolatría, hermanos, para el hombre. Cuando se habla de idolatría, muchas veces podemos hablar nosotros de las imágenes, ¿verdad? Allí muchas veces, y sí, es idolatría el inclinarse ante un ídolo, pero no solamente eso es idolatría. El término idolatría es generalizado en muchas cosas, hermanos, ¿verdad? ¿Quién puede ser un ídolo? Un ídolo puede estar en la casa, ¿no? Su hijo, su hija, su padre, su madre, cualquier cosa. La riqueza viene a ser parte también de una idolatría también, de un ídolo, ¿verdad? Pero para que no quede así, hermanos, parece que es Colosenses 3. Colosenses 3, hablando de la idolatría. Luego regresamos a Lucas. Miren lo que dice. Permítame. Colosenses 3. Versículo 5, hermano. Miren lo que dice. Mi hermana Sandra. Sí, sí. Vaya. ¿Qué es una avaricia? Ajá, o sea, querer tener más de lo que ya Dios le ha dado, ¿verdad? No estar conforme con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, la riqueza no es malo, no. El problema es cuando el hombre, hermano, su corazón va más allá, hermanos, y ya no se conforma con lo que tiene, sino que su corazón está inclinado a hacer tesoros y tesoros y tesoros aquí en esta tierra. Ya no hay una conformidad, ¿verdad? Entonces dice Pablo, y avaricia, que es idolatría. Mire, es decir, depender, cuando el corazón ya se considera el hombre que depende de las cosas que posee y ya no depende de Dios, hermanos. Eso es lo que pasa, mire, ¿verdad? Se aparta de Dios y su corazón está más inclinado a las riquezas, ¿verdad? Entonces ahí vemos, hermanos, lo que el rico, lo que él hacía en su vida, en su tiempo, ¿verdad? Según lo que estamos considerando aquí. Por eso dice, hermanos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Mire, no, el 21 es, quiero decir, y ansiaba saciarse de las migajas. ¿Dónde es que dice que murió el rico, hermanos? Sí, pero el versículo se me ha perdido aquí, hermanos. El 21, ¿verdad? Ah, sí. Y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caía de la mesa del rico, dice, mire, es decir, Lázaro, ¿verdad?
y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo, dice, mire, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice, mire, la dicha, qué dichoso Lázaro, mire. Y dice también, y murió también el rico, no se escapó, ¿verdad?, de la muerte, y fue sepultado, dice, mire, en el Hades, y en el Hades alzó sus ojos, estando, dice, en alegría, dice, mire. Ya ve, hermanos, estando en tormentos, dice, mire. Y dice también, hermanos, y vio de lejos, es decir, el rico, ¿verdad? Y vio de lejos, dice, a Abraham, ¿y a quién más vio? A Lázaro, en su seno, mire. Lázaro estaba siendo consolado, hermanos, ¿verdad? Mas el rico, después de darse todos los placeres en este mundo, hermanos, estaba pagando allá, mire, en ese lugar de tormento que dice aquí la palabra de Dios, mire. Y dice el 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ya usted se puede imaginar el pobre el rico, ¿verdad? Buscando ayuda, auxilio, hermanos, porque estaba en un lugar distinto al lugar que estaba Lázaro, ¿verdad? Por eso dice el 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, le dijo, ten misericordia de mí. ¿Será que había lugar o tiempo para la misericordia de Dios allí, hermano? Ya no. ¿Cuándo es que el hombre puede alcanzar la misericordia de Dios, hermano? Hoy en vida, hermanos. Si la misericordia de Dios es hoy en vida, que el hombre puede cambiar, puede arrepentirse, puede obedecer, hermanos. Pero si no obedece, hermanos, ni modo, ¿verdad? No hay nada que hacer en ese caso. Y la muerte le llega y se va en desobediencia. Se va, como dice Isaías 59:2, en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces dice, sigue diciendo, hermanos, el versículo que estamos viendo, y envía a Lázaro, decía el rico, mire, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, decía, mire. Allí clamaba a Dios, pero aquí, ¿cuál era la vida del rico? Decíamos, de darse lujos, hermanos, ¿verdad? Él de aquí, hermanos, no se acordaba de Dios, no clamaba a Dios. Allá es que lo estaba clamando, pero ya no había tiempo, hermanos. Las oportunidades, hermanos, es ahora. Ya no hay oportunidades de arrepentirse. Ya no hay chance, hermanos. Por eso dice Pablo, hoy, dice según 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, hoy es el día de salvación, dice, mire. Pero ¿qué pasa con el amigo? Mire, cuando se lee estos versículos, mire, por aquí entra y por el otro sale, mire, la palabra de Dios. No lo toma en serio, hermanos, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, hermanos, en el versículo 24, dice, porque estoy atormentado en esta llama, decía el rico. Pero Abraham le dijo, hijo, mire, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora dice, ¿de quién habla ahí? De Lázaro, ¿verdad? Dice, consolado, dice, mire, aquí y tú atormentados. Diferente lugar, hermanos, ¿verdad? No fueron al mismo lugar, el rico y Lázaro. Fue distinto el lugar, mire. Además de todo esto, dice, una gran cima, dice, está puesta entre vosotros y entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué lo dividía?
el pecado, ¿verdad? Cuando dice allí una gran cima, dice, mire, es lo que lo dividía, mire, es el pecado hoy, hermanos. La cima, ¿verdad? Simboliza el pecado de desobediencia, hermanos, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo también, según el versículo 1. Entonces dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene. ¿Qué dijo? Óiganlos, dice, mire. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No, ya no había tales, hermanos, ¿verdad? Por eso es, si hablamos del arrepentimiento, ¿qué dice Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, me parece que es? ¿Qué dice allí? Hablando del arrepentimiento, mira. Hechos 17 decía, versículo 30 al 31, sí. Miren lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que Dios ha designado a aquel varón, ¿verdad? ¿Quién es ese varón, hermanos? Cristo, ¿verdad? Que va a ser como juez, hermanos. Va a ser el juez en aquel día, quien va a juzgar a uno y a otro, hermanos. Miren, por eso dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, mire, ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Hermana Marina, ¿qué quiere decir arrepentirse? Dejar de hacer lo malo y buscar las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? Cambio de parecer, cambio de actitud, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto, dice el 31, ha establecido un día. Mira, ¿cuál día se refiere? Pero aquí está refiriéndose al día final, el día del juicio, ¿verdad? Por cuanto ha establecido un día, mire, en el cual juzgará al mundo, mire, con justicia por aquel varón que es Cristo, a quien designó Dios el Padre, mire, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice, mire, que en ese día, hermanos, aquel que no quiso obedecer, que no quiso cambiar su vida, en el día del juicio, hermanos, le va a ir mal, ¿verdad? Por eso es que Dios está llamando ahora al hombre que se arrepienta. Pero el rico pensaba, hermanos, que con mandarle a alguien a avisar, tal vez ellos se podían arrepentir. No, ya no había chance, hermanos, ¿verdad? Ya no había chance. Por eso Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ahí andan ellos, ¿verdad? Así como ahora, hermanos, ¿ve? Si usted viene y le habla a una persona, usted está previniendo a esa persona del castigo eterno, pero va a depender de él o de ella, si obedece, ¿verdad? Pero si no quiere obedecer, bueno, él o ella misma se está buscando el castigo eterno, hermanos. Por eso dice que el rico, hermanos, él estaba clamando por los 5 hermanos que tenía. Él no quería que fueran a ese lugar de tormento donde él estaba, hermanos, ¿verdad?
Y sigue diciendo también el versículo, hermanos, que estamos viendo. Ya casi terminamos, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mentira, ¿verdad? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ya no había chance, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando una persona muere en desobediencia, ¿y qué podemos hacer usted y yo, hermano? Ya no podemos hacer nada, ¿verdad? No se puede hacer nada. Por eso, hermanos, Dios está llamando al ser humano para que busque de Él hoy en vida, hermanos. Porque allá Eclesiastés dice que mientras hay vida, ¿qué hay? Hay esperanza de obedecer, de cambiar, de arrepentirse. Pero ya muerto la persona, ya no hay esperanza de nada, hermanos. Ya no se puede hacer nada absolutamente, ¿verdad? Muy bien, no sé si, pues bueno, ya son las 5:05, hermanos. Hay mucho que tenemos que estudiar, hermanos, a través de lo que Pablo pues estaba diciendo, hermanos, cuando él dice el versículo 1, y Él os dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Hablándole ya al cristiano, ¿verdad? Muy bien, llego hasta aquí, hermanos. Ya son las 5:05 ya. Si no hay nada que decir, vamos. Ya no hay tales. Ya no hay tales. Se acabaron. Sí. Bueno, Hebreos 9:27 dice, establecido está para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto dice el juicio. Ya está designado, hermanos, para ese juicio. ¿Sí? Ajá. Pero habla de la segunda muerte, hermano, porque Sí. dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, los que mueren en Cristo, Solo una muerte, la física. los que mueren en Cristo, hermanos, ya desde ya ellos comienzan, hermanos, a gozar, ¿verdad? A gozar de la vida eterna, es un inicio. Y el que muere sin Cristo, desde ya comienza ellos también a sufrir. No más que están esperando, hermanos, el día del juicio final, para recibir ya por completo lo que ellos se merecen. O vida eterna los que murieron en Cristo, o condenación eterna los que murieron sin Cristo. ¿Verdad? Sí, así es, ¿verdad? Bueno, hermanos, llego hasta aquí, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos en palabras de oración. Vamos a orar, oremos. Bendito Padre Celestial, que estás en los cielos y en todo lugar. Permítenos, Padre, en esta hora podernos dirigirnos hasta su presencia, para darle las gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa que usted nos permitió, el haber estado cada uno de nosotros en este lugar donde le hemos dado la honra y la gloria que usted se merece de cada uno de sus hijos. Gracias, Padre Santo, porque es así como todos hemos ofrecido estos frutos de alabanza
que sabemos que con ella hemos glorificado tu nombre, hemos ensalzado tu nombre y hemos engrandecido su santo y poderoso nombre. También le damos las gracias por su palabra que ha sido pues enseñada en esta tarde. Esperamos que cada uno de nosotros la llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así, Padre Santo, ayúdanos para que todos lo hagamos nuestra y la pongamos por obra en todo nuestro diario vivir. Ahora, Padre, que vamos a despedirnos de este lugar, pero no de su presencia, y queremos pedirle que nos lleves con bien a nuestros hogares. Nos permitas, Padre Santo, la oportunidad de poder descansar en las horas de esta noche que se aproximan. Y si es su santa voluntad, que el día de mañana todos podamos abrir nuestros ojos y ver la luz de otro nuevo día. Todo, Padre, se lo pedimos y se lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.